Hermano, buenas noches. Continuamos con nuestro estudio de Primera de Samuel. Hoy comenzamos el capítulo 21, ¿sí? En este estudio verso a verso que venimos realizando de todo el libro de Samuel. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 21. Contexto. David, desde capítulos atrás vemos que él viene huyendo ya después de haber realizado esa hazaña, ¿no? De derribar a Goliat, de haber, no solo eso, ¿no? Sino le pusieron como que sobre 1000, dice, es decir, llegó a ser jefe de toda una compañía de soldados, iba a la guerra frente a los filisteos, vencía a los filisteos, tanto así que su nombre comenzó a ser coreado en el pueblo, ¿no? Y de alguna manera lo compararon con el rey. Eh, Comenzó a hacerse conocido esta frase o este canto, ¿no? Dice, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Entonces era una manera de darle ese reconocimiento por su valentía, por su hazaña, ¿no? Y esto ha hecho que Saúl se llene de celos, de envidia. Y entonces ahora vemos a Saúl persiguiendo a David para matarlo. Vimos en el capítulo 19 que envió emisarios o mensajeros para que maten a David y de pronto Dios de una manera sobrenatural hacía que estos mensajeros terminaran alabando a Dios, ¿no? Tanto así que el mismo Saúl fue en busca de David, también terminó alabando a Dios, ¿no? Ahí cuando David había huido y se había escapado del profeta Samuel. Capítulo anterior, capítulo 20, vimos cómo es que David regresa de alguna manera a la casa real, pero con cierta duda o cierta interrogante, ¿no? Si de pronto Samuel seguía con esa intención de matarlo o de pronto ya había cambiado de parecer, ¿no? Ya que si Samuel estaba profetizando días antes es decir, alabando al Señor, entonces por ahí había una posibilidad de que ya haya comprendido de que no debe perseguir a David, ¿no? Pero hacen una especie de plan junto a Jonatán para comprobar si Saúl aún lo quiere matar o no, y resulta que sí quería matarlo, ¿no? O sea, y estaba decidido a matarlo. Entonces eso hace que David nuevamente huya y sea de alguna manera un perseguido, ¿no? En medio de toda esta historia, mis hermanos, Dios lo está permitiendo. Y hasta este punto podríamos decir, David cometió algún pecado así como que grave, como que uno podría decir, pues a causa de ese pecado lo están persiguiendo. No, más adelante va a cometer pecados, definitivamente, ¿no? Sobre todo como familia, ¿no? Más que como rey, como familia, él va a cometer pecado, pero ahora no. Y entonces la pregunta es, ¿por qué le está pasando esto? Como toda persona, ¿no? Si en algún momento estás tratando de hacer las cosas bien y suceden cosas que de pronto tú dices, ¿qué está pasando? Algo así está pasando con David, ¿no? Pero si te das cuenta, Dios está permitiendo todo esto. Esto no es ajeno a Dios, Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo que Saúl, este, no es que Dios esté empujando a Saúl, sino Dios está permitiendo que Saúl siga obrando de esta manera, ¿no? Porque Saúl está obrando en contra de Dios, pero Dios lo está permitiendo en última instancia. Yo creo que Dios está preparando el corazón de David, del futuro rey, ¿no? Si bien es cierto, ese corazón ya había sido probado cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, con el oso, con el león, con el mismo Goliat, pero ahora sigue siendo probado para que asuma un rol. Él va a ser el futuro rey. Y en medio de esa prueba hemos visto cómo es que David se ha mantenido leal al rey. A pesar de que el rey quiso matarlo, David no ha cogido la lanza y se lo ha vuelto a tirar, sino simplemente ha huido. También Dios en medio de esta prueba le ha mostrado el verdadero amor de un hermano o un amigo, y ese es Jonatán, ¿no? Entonces, David está de alguna manera en ese proceso de aprendizaje. Entonces, mis hermanos, cuando suceden cosas y tú consideras que estás tratando de hacer las cosas bien, pero vienen situaciones difíciles, recuerdan, probablemente el Señor te está formando, ¿no? Probablemente el Señor te está tratando, probablemente el Señor te está preparando, ¿no? Para algo más. No todo es por el origen del pecado, ¿no?
Hay cosas que son puntualmente consecuencias de nuestras malas decisiones y hay que saber reconocerlos. Pero hay situaciones que a veces no comprendemos, ¿no? Y si por hacer el bien me pasa esto, Dios lo permite con un propósito. ¿Ven? Y Él es soberano. No hay por qué quejarnos y decir, Señor, ¿por qué tú permites? No, Él es soberano y sabe por qué lo permite, para que haya fruto en medio de toda esa situación. Bien, entonces ahora vamos a ver a David en dos facetas. Del verso 1 al 9 vamos a ver de alguna manera cierta decadencia en esa confianza o en esa fe que él tenía para con Dios. Vamos a verle como que de pronto vamos a ver a un David tratando de resolver el asunto en sus fuerzas o con sus técnicas o con técnicas de hombres y no con las técnicas del Señor. Pero del 10 al 15 vamos a ver cómo es que Dios lo va a ayudar a pesar de que David no lo merecía. A pesar de que David ha estado tratando de salir de la situación en sus fuerzas, vamos a ver cómo es que el Dios de la misericordia lo va a ayudar, lo va a asistir a David. Entonces vayamos todos, mis hermanos, al verso 1. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Aquí la palabra no dice el sacerdote Ahimelech. La primera aclaración es de que tú dirás, pero Samuel no era el sacerdote, no, Samuel era un profeta de parte de Dios. Ahimelech es el sacerdote y el sacerdocio había sido establecido para el pueblo de Israel allá en Levíticos, en Éxodo, ¿no? Fue establecido y tenían que ser del linaje de Aarón, ¿no? Todos los sacerdotes, o para ser más exactos, no solamente el linaje de Aarón, sino de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, ese Ahimelech en ese momento está sirviendo como sacerdote en el tabernáculo, porque todavía no hay templo. El templo lo va a construir más adelante Salomón. Entonces, David, de esta huida, llega donde el sacerdote Ahimelech, ¿no? Y dice, y Ahimelech se sorprendió de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces, le dice, de alguna manera, Imelec está sorprendido y asustado, ¿no? Porque probablemente él ya sabe que David está siendo un fugitivo del rey. Entonces, ahora el problema en el que Imelec se metería si permite que David se quede ahí con él, ¿no? Porque sabe que está siendo perseguido por la justicia o perseguido por los soldados del reino, del rey Saúl. Entonces, por eso es que él hace esa pregunta, ¿no? Dice, se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahora, la pregunta es, ¿David estaba solo? Vamos a dar respuesta a eso más adelante. Y David dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech. Mira, está hablando con el sacerdote del Señor, con el sacerdote de Jehová ya. El rey me ha encomendado un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado yo les señalé a los criados un cierto lugar, dice. Entonces aquí vamos a ver a un David de alguna manera mintiendo, vamos a decirlo así de claro. ¿Por qué? Porque Saúl no le había encomendado nada. Saúl quería matarlo. Y él le dice al sacerdote que Saúl, el rey, le ha encomendado un asunto. Lo ha enviado, en otras palabras. Entonces aquí por eso decíamos, vemos de alguna manera del B1 al 9 cierta decadencia en David. Y no lo vamos a justificar, ¿ya? Porque algunos dicen, no, pero su vida estaba en peligro y tenía que mentir y todo lo demás. Bien, mentira es mentira. Ahora, tampoco nos vamos a ir al extremo y decir, qué mal con David, yo no haría nunca eso. No, tengamos cuidado. A pesar de que somos hijos de Dios, estamos todos los días tentados a mentir. Todos los días estamos tentados a mentir. Ahora, este ejemplo lo vamos a seguir para decir, entonces mintamos, no importa. No. Estos ejemplos están puestos ahí en la Biblia justamente para mostrarnos cuáles son las consecuencias cuando obramos mal, ¿no? Entonces, mis hermanos, Pablo en sus cartas escribió, corrigió a los
corintios, ¿no? Por ciertas conductas, pero también a los colosenses por mentirosos. Dijo, aparten de ustedes la mentira que es del viejo hombre, ¿no? Y despójense de ese viejo hombre, ¿no? Y llénense del nuevo hombre. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque ciertamente a través de la historia de la iglesia, no todos en la iglesia están hablando, están viviendo en la verdad, porque vivir en la verdad es algo tan, ah, es estar en comunión plena con el Señor día y noche, constantemente. Y mis hermanos, y eso es lo ideal y deberíamos buscar hacer eso, ¿no? Pero muchas veces, a veces cedemos a la mentira y nos metemos en problemas. Entonces aquí vamos a ver a un David cediendo a la mentira. Él fácilmente, no lo digo como para condenarlo y decirle, oh, qué mal, sino, pero él fácilmente ya había huido anteriormente donde el profeta Samuel y encontró un buen refugio no por Samuel, sino por el Espíritu Santo que vino sobre sus perseguidores, ¿no? Tanto así que esos perseguidores de David terminaron alabando a Dios. La pregunta es, si David ya había observado eso, ¿por qué no huyó a la casa de... eh, por qué, por qué no huyó a la casa de Samuel, ¿no? Y se fue más bien donde el sacerdote Abimelech. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Porque estaría confiando de pronto en su propia técnica, en sus propias fuerzas. Por ende, está desconfiando del poder de Dios para librarlo del enemigo llamado Saúl. Mira lo que sucede. Verso 2 dice. Ah, en el verso 2 vemos cómo es que David, al huir a ese lugar, termina mintiendo al sacerdote, ¿no? Dice, el rey me encomendó un asunto falso. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío. Es decir, y miente un poco más todavía, ¿no? Porque le dice, el rey me ha enviado, pero me ha dicho que no le cuente a nadie. Pregunto, ¿eso era cierto? No. Él estaba siendo perseguido por el rey. Pudo haber dicho la verdad, ¿no? Mira, el rey me está persiguiendo para matarme. Pero también se jugaba que el sacerdote finalmente también lo exponga, ¿no? Y diga, miren, hasta acá está David, está huyendo. Entonces él miente de alguna manera, ¿no? No tenemos por qué justificar eso. Pero Dios permite que todo esto esté ahí escrito justamente para que nos sirva a nosotros como ejemplo. Verso 3. Ahora pues que tienes, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Entonces ahí David va a apelar pareciera que van días o horas que él no se ha alimentado, ¿no? Porque recordemos, hace el lío huyendo, ¿no? Después de que Jonatán le dio la señal de que su padre aún lo quería matar. Entonces él dice, ¿tienes pancito? Dice, dame 5 panes o lo que tengas, le dice, ¿no? El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Bien, vamos a aclarar este punto, mis hermanos. Cuando dice no tengo pan común, no tenía ese pan que normalmente lo comía el pueblo. El pan que él tenía son los famosos panes de la proposición, que en su momento Dios estableció, ¿no? Que el sacerdote que estaba sirviendo en el tabernáculo ponga 2 columnas de panes, 6 en cada columna, y eso era dedicado al Señor. Era parte de la liturgia, por así decirlo, sacerdotal, ¿no? Era la manera como de pronto lo dedicaban al Señor. Y le era permitido al sacerdote que hacía esta liturgia, le era permitido al sacerdote comer de ese pan. Y eso mostraba cómo es que el sacerdote y Dios estaban en comunión, ¿no? Verso 4 entonces, dice, ¿no? Verso 3 no, 4. El sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados. Dice, si los criados se han guardado, al menos de mujeres. Entonces le dice, pero tienen que estar ceremonialmente puros para comer de ese pan. Eso es, haberse guardado de mujeres es no haber tenido relaciones días antes,
Incluso, mira, recordemos Levíticos que había acciones o situaciones que a veces convertía a la persona en ceremonialmente impuro, ¿no? Entonces, aquí está sucediendo eso. Le está diciendo el sacerdote, ¿no? Que, que le va a dar los panes siempre y cuando ellos estén purificados, por así decirlo, o no se hayan acostado con mujer. Verso 5. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Dice, no. Dice, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Lo que se está diciendo es, cuando dice sus vasos, es muy probable que se esté refiriendo a su cuerpo, ¿no? Estos soldados y David tenían que estar ceremonialmente purificados, ¿no? Y no es que de pronto tener relaciones con sus esposas era malo, pero era parte del ritual, ¿no? Por ejemplo, una persona en periodo, o alguien que había cogido sangre, o alguien que había cogido muerto, ceremonialmente estaba impuro para presentar su holocausto. Entonces, eso hace de que de pronto, eh, de alguna manera, eso hace de que si el sacerdote entonces ahora pueda darle de los panes. Y mira lo que dice verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, ese famoso pan consagrado para el Señor, ¿no? Los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, escucha, ¿ves? Porque esto era presentado en el tabernáculo, pues, ¿no? Dentro de la presencia de Jehová. Entonces, estos panes habían estado expuestos a la presencia del Señor, ¿no? No era cualquier pan. Dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Muy bien. Entonces el sacerdote termina dándoles, mis hermanos, ese pan que era consagrado solo para ellos, para el Señor, ¿no? Ahora, más adelante Jesús en Mateo 12, si no me equivoco, justamente menciona o cita este punto, ¿no? Cuando también Jesús y sus discípulos son acusados de comer un día de espigas o de coger espigas en el día de reposo, ¿no? Y Jesús categóricamente les explica haciendo mención de este pasaje, ¿no? ¿Qué nos muestra este pasaje? Que si bien es cierto, Dios había establecido que esos panes eran para y deberían ser presentados para él y el sacerdote podía de pronto también comer de ese pan, pero sin embargo vemos aquí que de pronto termina comiendo David y su compañía de ese pan. Ahora, Jesús no lo cuestionó, más bien usó como ejemplo eso para explicar cómo es que de pronto lo que Dios ha establecido como el día sábado tiene que estar a disposición del hombre y no el hombre a disposición de un día. Por eso que Jesús en Mateo 12 dice, ¿no? ¿Quién es? ¿El día es del Señor o el Señor es del día? ¿No? Entonces, mis hermanos, a veces nosotros tomamos con religiosidad ciertos actos y eso nos va a cegar de no hacer realmente la voluntad de Dios. Eh, Ustedes han leído quizás la parábola del buen samaritano, ¿no? Cuando uno lee la parábola del buen samaritano, hay un herido y el samaritano es el que lo rescata, ciertamente, pero antes de eso pasan otros y están apurados para ir al templo y no hacen el bien a ese samaritano. Eso es religiosidad, ¿no? Eso es religiosidad. Convertir ciertas cosas en mi regla, que tengo que cumplirlo sí o sí, y tanto así que no ayudo al prójimo, ¿no? Entonces, vamos a dice 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Bien, entonces acá nos menciona que dentro de ese lugar o ese espacio estaba uno de los siervos de Saúl, de quien quería matar a David, pues, ¿no?
Este siervo se llamaba Doeg, ¿no? Entonces, entonces nuevamente la vida de David, a pesar de que pareciera que había encontrado refugio en ese lugar, se va a ver en peligro, ¿no? Entonces te das cuenta que esa solución que él buscó mintiendo incluso es temporal, ¿no? Le duró un instante porque de pronto apareció un enviado por Saúl. Verso 7 dice, y estaba allí, no, el 8 ya no. David dijo a Abimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Nuevamente David sigue mintiendo, ¿no? Le está diciendo, el rey está apurado, por eso que he venido desarmado. ¿No tienes un arma por ahí? Y mira lo que le vaya a mostrar el sacerdote. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, dice, en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, tómala, porque aquí no hay otra sino sea. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Qué hace? David termina cogiendo la espada de Goliat, a quien en algún momento él había derrotado, ¿no? Y todavía dice, ninguna como ella, dámela. Nuevamente vemos a un David poniendo su confianza en la espada antes que en la palabra de Dios o en la promesa de Dios. Y a veces nos pasa también eso, mis hermanos. Ya anteriormente David ha usado este instrumento, esta espada, esta misma espada, cuando ha peleado contra los filisteos. Cogió la espada de Saúl y peleó contra los filisteos. Y le ha marchado, le ha ido bien. Pero eso no significa que el poder estaba en la espada. Porque aquí vamos a ver que se va a dar cuenta, ¿no? Aquí vamos a ver que de alguna manera dice, ¿no? Este 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí, dice, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, tómala porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y mira lo que dice David, ninguna como ella, dámela. ¿En quién está poniendo su confianza? En la espada, ¿no? O sea, como que está diciendo ninguna como esa. Eso es lo que necesito, ¿no? Eso es lo que... No, lo que él necesitaba era volver a confiar en Dios, en el Dios que lo había librado del oso, del león y del mismo Goliat y del mismo Saúl, y en más de una ocasión. Lo que él necesitaba era eso, volver a confiar en el Señor. Pero dice aquí que él está poniendo su confianza ¿en qué? En esa espada, ¿no? Está diciendo, dámela, ¿no? Estoy dispuesto a pagar, por así decirlo, ¿no? 10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquis, rey de Gat. Mira, pareciera que la estrategia a David le había salido bien, ¿no? Porque finalmente termina huyendo y bien comido también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Termina en un lugar llamado Aquis, que era de la ciudad de Gat. Y esta ciudad de Gat pertenecía a los filisteos. Es decir, sale de un problema para meterse en otro problema. Así sucede, mis hermanos, cuando nosotros de pronto confiamos en nuestras propias estrategias y no en el Señor. Lo único que hacemos es canjear un problema por otro problema. David está canjeando la persecución de parte de Saúl para ahora ser perseguido eh, por los filisteos. Mira lo que dice verso 20. 10. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien, dice, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Entonces la gente como que comienza a reconocerlo a David, ¿no? Diciendo, oye, este no es el héroe, ¿no? Este no es el valiente. Y eso era cierto, ¿no? La fama de David había llegado hasta esos lugares, tanto así que lo estaban reconociendo ahí en ese lugar en Aquis, ¿no? Que ya era parte de los filisteos. Entonces habría cierto temor en estos soldados que de pronto están bien reconociendo a David, ¿no?
ya que David tenía una fama de matar a, a sus enemigos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Y los siervos de Aquis, de ese rey, de ese pueblo, le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este el quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Dice. Y David pudo haber dicho, sí, ¿no? Yo soy, pero no lo hace, mira, dice. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Entonces, ¿qué sucede con David? Dice, puso en su corazón estas palabras. ¿Qué palabras? ¿No? ¿Qué palabras? Lo que acaba de decir el otro, ¿no? Donde dice que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Verso 13. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca, por su barba. Entonces, ¿qué hace David? Ahora usa otra estrategia para salir de ese apuro. Pero te das cuenta que por no haber huido nuevamente donde Samuel y a buscar de Dios y experimentar nuevamente cómo es que Dios lo defendió como anteriormente, él ha buscado su propia estrategia, pero está de problema en problema. Tanto así que ahora para salir de esta situación, David va a fingir ser loco. 14. Y dijo Aquis, dice a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Por qué dice eso, Aquis? Porque en el verso anterior dice que David, eh, escribía en las puertas, dejaba correr la saliva por su barba, este, ¿qué más dice? No, entonces, ya me perdí. Allá. Entonces, se está haciendo el loco David, ¿no? Está usando su propia estrategia para nuevamente para salvaguardar su vida. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis este hombre es demente, ¿por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciste de loco delante de mí? Dice, había de entrar en mi casa. Y ciertamente David sale librado, mis hermanos, pero va a seguir en problemas mientras él no busque del Señor. Ahora, si bien es cierto, David, para ir terminando, no buscó estas situaciones, está siendo producto de la persecución, del celo enfermizo de Saúl, pero también David está siendo probado, mis hermanos. Su confianza en Dios está siendo probado. Más si él ya ha experimentado el favor de Dios con el oso, con el león, con Goliat, con mismo Saúl cuando le lanzó la lanza. Pero él aquí, de comienzo, ¿no? Comenzó mintiendo. Y ese tipo de soluciones, mis hermanos, como dice, tiene patas cortas. Es como, me recuerda un poco como cuando alguien se endeuda con estos que te dan préstamos diarios y todas esas cosas, o se endeuda con el banco, que terminas sacando de un lugar para parchar otro, para parchar otro, para parchar. Algo así está pasando con David. Pero en medio de todo eso, a pesar del error, vemos también el favor de Dios, definitivamente, porque la vida de David está siendo librado. ¿Qué podemos reflexionar de todo esto, mis hermanos? Primero, de que no usemos nuestras propias estrategias, confiemos en el Señor, no usemos nuestras propias estrategias. En más de una ocasión, creo yo, Dios usa la situación como para que David reaccione. Cuando las personas le reconocen y dicen, oye, este no es el que de quien se cantaba que Saúl mató a 1.000 y David a 10.000, lo que le está recordando, esas personas quizás ni cuenta se dan, pero Dios le está recordando a David diciendo, mira, tú eres ese que venció a un gigante. Otro, cuando David de pronto cogió la espada de Goliat, ¿no? Dios le está diciendo, ¿qué haces usando esa espada y has abandonado tu fe? Si para vencer a Goliat, el dueño de esa espada, no necesitaste de una espada. Fue suficiente con una onda.
Entonces, en más de una ocasión yo creo que el Señor estaba hablando a David. Cuando de pronto le dicen, no hay pan común, solamente hay pan de la proposición, y termina comiendo de ese pan de la comunión que representaba la comunión del pueblo con Dios. Creo Dios le está diciendo, a pesar de tu mentira, mira, yo estoy dispuesto a tener comunión contigo. Tanto así que te estoy permitiendo comer los panes de la proposición. Pero David no reaccionó ahí. Este estudio no es para condenar a David, para criticar a David, sino este estudio es para reflexionar y decir, mis hermanos, si Dios no ha permitido que esté ahí, este estudio es para decir, es mucho mejor confiar en Dios. Es mucho mejor tomar de la espada del Señor que de la espada del enemigo. Es mucho mejor. Y es mucho mejor buscar esa comunión con Dios que es por misericordia. Tú podrás decir, no soy perfecto. David no era perfecto, ni el sacerdote era perfecto. Busquemos esa comunión con el Señor. De lo contrario, podemos salir de situaciones difíciles con nuestras propias técnicas, nuestras propias estrategias, pero no son duraderas. Vamos a estar de tumbo en tumbo, de problema en problema. Entonces, mis hermanos, este capítulo nos muestra eso, ¿no? Cómo es que vemos cierta decadencia en la fe o en la confianza de David, pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios que está sacando adelante su plan y está preservando la vida de David. De la misma manera lo hace el Señor con nosotros. A veces somos ingratos con el Señor, a veces somos como aquel hijo pródigo que comenzamos a hacer nuestras cosas por nuestra propia cuenta y no queremos que papá Dios se meta, pero Dios siempre está con los brazos abiertos y dice, sal de ahí, arrepiéntete y continuemos. Dios va a seguir sosteniendo a David, tiene planes con David. De la misma manera, Dios tiene planes contigo. Quizás has estado luchando en tus fuerzas y en tus fuerzas has estado incluso coqueteando con la mentira. Quizás has estado usando tu propia estrategia para salir de situaciones. Mis hermanos, no es necesario. Dios te puede sostener. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por tu palabra y porque nos muestra, Señor, a través de este estudio, Señor, cómo es que David am, no era perfecto, Señor. Y aunque la Biblia dice que era conforme a tu corazón, Señor, porque tú lo elegiste en gracia, Señor. Pero a través de esta historia también nos muestra, Señor, que somos vulnerables a fallarte, Señor. Cuánta razón tiene Pablo cuando dice, mire aquel que cree que está firme, que no caiga, Señor. Ayúdanos en todo momento a mantenernos dependientes y aferrados a ti, Señor. A que en todo momento, Señor, no confiemos en nuestra propia prudencia, sino confiemos en ti, Señor. Nuestra propia prudencia nos puede engañar. Ayúdanos siempre a buscar consejo de parte de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y que la gloria y la honra sean para ti, mi Dios. Amén.